De una vez con nuestro enviado especial Michael Buitrago para que nos cuente más los detalles de lo que ha sucedido hoy, de lo que allí se ve. Michael, buenas noches. Buenas noches, los saludamos desde Puerto Valdivia, exactamente en el río Cauca. Aproximadamente 20 metros desde la playa hasta esta zona en la que yo me encuentro pasaba normalmente el río y se espera que en las próximas horas siga disminuyendo el caudal. Lo que nos han señalado varios de los pobladores en este sitio es que esto es un ecocidio. Los ribereños de Gran Patrón Mono, o el Bedrunco, como lo llaman con cariño, amanecieron con un cielo muy nublado. Sus rostros demuestran que hay luto, porque el encargado de construir su diario vivir pareciera estar agonizando. Del río Cauca dependíamos miles de barqueros, pescadores, personas que tenían sus cementeras a la orilla del río y aún habían personas hasta que consumían de la misma agua. El río Cauca es el segundo caudal con más importancia en el país, del que más de 10 millones de colombianos están relacionados con él. Pero desde hace 9 meses, tras el problema estructural en Hidroituango, la zozobra persiste cada mañana. El miedo de Hidroituango es que uno mantiene ya esa sugestión de que a cualquier hora viene y se sale llevando esto a la gente. Puerto Valdivia era un gran centro de comercio y movimiento, pero ahora hay un grave problema hidrosocial. William Gutiérrez vivió los embates de la violencia. El paramilitarismo le mató a 4 hermanos y ahora vive un nuevo drama. Yo no había visto una tragedia de estas tan grande. Centenares de familias fueron evacuadas hace más de 9 meses y tuvieron que dejar su hábitat histórico. Los ribereños antes no conocían el término ecocidio. Ahora es habitual que entre ellos hablen de la crítica situación ambiental generada por el hombre. Yo creo que es que el patrón está agonizando. En este momento tendremos que hacerle un homenaje al patrón mono porque es el que nos ha dado comida hace mucho tiempo. Los costos sociales, empresariales, ambientales y económicos se hubieran podido evitar, dicen los pobladores del Bajo Cauca. Otros les prometieron y desde hace meses les están incumpliendo. Ya hace más de 4 meses que ni a ella ni a mí nos pagan. Duele tanto ver cómo el río se redujo, es lo que muchos dicen en cada esquina de este pequeño pueblo ubicado al norte de Antioquia. Somos familias que nos criamos, nacimos y nos criamos en el río y ver lo que está pasando para nosotros es como si nos matara nuestro papá. Estamos a la mitad del río Cauca en Puerto Valdivia, donde ustedes ven esa roca en la punta, debería ser el caudal normal de este afluente, el segundo más importante de Colombia, pero cuando metemos este palo a observar la profundidad, esta es la altura que estamos encontrando del nivel del río Cauca. Jaime González tiene 64 años y siempre junto a su familia ha dependido del río Cauca. Es conocido por su trabajo de yoncero, el que tripula las lanchas. Hoy dice que su sentimiento es aterrador al ver lo que han hecho con el afluente. Se murió la comida, el que nos daba la comida. Como si fuera poco, en Puerto Valdivia aprendieron a vivir en medio de la ola de violencia, que ahora pareciera ser un fantasma que intenta ingresar nuevamente por sus terrenos, pero nunca se imaginaron que el río Cauca perdería su fuerza y su riqueza, y como dicen sus habitantes, la muerte del río es su propia muerte. En los próximos días estaremos recorriendo Tarazá, Cáceres y Caucasia, también zonas afectadas tras la disminución del río Cauca. Desde Puerto Valdivia, con asistencia de Luis Duarte y la cámara de Orlando Ramírez, Michael Buitrago, Red, Más Noticias. Muchas gracias, Michael. ¿Y qué viene ahora? Pues se espera que este fin de semana el agua del embalse empiece a verter de manera controlada para que el río recupere algo de su caudal normal. El sistema de captación en el interior de la montaña tenía habilitado 2 túneles para el paso de agua que llegaba a Casa de Máquinas. Al cerrar la compuerta número 2 hace 3 semanas, el agua dejó de fluir por ese túnel que conectaba con la compuerta. El cierre de esa compuerta más el vacío que conectaba a los 2 túneles que inicialmente permitían el paso de agua ocasionó un cambio de presiones. Antes, el agua, como pasaba en su totalidad por ambos túneles, la presión era contrarrestada. Ahora, luego del cierre de la compuerta número 2, la presión no tenía cómo ser contrarrestada y por la socavación encontrada no quedaba resguardada las condiciones normales de presión. A esto se sumó que las rejillas ubicadas en la parte superior del sistema de captación se obstruyeron en un 92%. Se nos presenta entonces ya no un ingreso del agua por flujo a presión, sino que el ingreso se convierte en lo que se llama en flujo libre o en cascada.
Ahora, luego del cierre de la última compuerta en el sistema de captación, se espera que entre el viernes y el sábado el nivel del embalse alcance la cota 401 para que el agua empiece a caer de manera controlada por el vertedero. Además, una vez finalizado el paso de agua por Casa de Máquinas, se podrá determinar en qué estado se encuentra la caverna. Tardará unos meses en que podamos entrar con seguridad y después de haber limpiado y evacuado todos los escombros. El siguiente paso sería finalizar la construcción de la presa, que podría tardar 3 meses en alcanzar los 17 metros faltantes. Ante las causas del cierre de la compuerta número 1, el informe de la empresa Integral que condujo al cierre anticipado informó que existe un alto nivel de obstrucción en las rejas de las conducciones 2, 7 y 8 ya cerradas y advierte de posibles agrietamientos en el sistema de captación. Hidroituango nos sigue, sin lugar a dudas, quitando la paz a todos los colombianos. Mauricio, muy buenas noches, bienvenido. Hola, Paula, ¿qué tal? Mire, sabíamos que esta situación con el río Cauca iba a tener lugar porque de cierto modo nos lo habían advertido, pero ya verlo es realmente impresionante, es muy triste, y para las personas que viven allí en la zona afectada, pues imagínense ustedes, tiene que ser la sensación muchísimo más dolorosa y la situación cada vez más difícil para ellos. EPM está haciendo lo que toca con el tema de la recolección de los peces, atendiendo varios frentes ante esta contingencia, pero parece que esto no va a ser suficiente, porque los expertos en temas ambientales dicen que el caudal del río no se va a recuperar en 3 días, como nos habían dicho, sino que esto se va a tardar muchísimo más. Ahora, ante esta situación difícil que no quisiéramos que estuviese ocurriendo, que se podría definir como un crimen ambiental, de todas las maneras, Mauricio, dígame usted si cabe la pregunta de si esto pudo ser peor, de si esto que estamos viendo es la afectación menor posible para que prevaleciera la vida de los seres humanos por sobre todas las cosas ante una emergencia. Paula, usted habla de la población afectada, Michael nos hablaba de la población afectada, estamos hablando de Puerto Valdivia, desde donde emitía Michael Buitrago hace unos momentos, estamos hablando de Tarazá, estamos hablando de Nechí, estamos hablando de Caucasia, estamos hablando además de eso más abajo de toda la Mojana, que son distintas regiones de Bolívar, de Sucre, de Córdoba, que pueden abarcar 120.000 habitantes, es decir, es una afectación bastante significativa en términos ecológicos, en términos del río, en términos de los peces que habitan en el río y que tratan de sobrevivir en esta situación, la población que se nutre del río y que hace su economía básica y doméstica a partir del río. Es decir, una tragedia no solo ambiental, sino también económica y también social. En ese orden de ideas, lo que es prioritario es recuperar algo que decíamos ayer. Aquí hay 3 escenarios distintos, no 3 escenarios, 3 instancias distintas en este tema de Hidroituango. Uno de ellos, el que principalmente teníamos en la mira desde hace rato, ¿va a funcionar o no la hidroeléctrica? Eso no lo sabemos a estas alturas, pero ni de vainas. Para eso se necesita que se pueda entrar finalmente al cuarto de máquinas, que se pueda ver cómo quedaron las turbinas, que se pueda ver qué se puede rescatar, qué no se puede rescatar, etcétera, etcétera. Además de eso, segunda pregunta, ¿es estable o no la presa? A estas alturas tampoco se sabe. Ustedes ven que buena parte de lo que se hubo que hacer en este caso es algo que no tenía opción en la medida en que no se sabía si había o no problemas del terreno. Y finalmente, el tema de qué prioridad debe asumir las autoridades en este caso. Es evidente que, como dice Paula, se terminó privilegiando la población. Y privilegiar la población quiere decir que ya el día de mañana se verá qué termina pasando con el tema de la viabilidad de la hidroeléctrica y el día de mañana se verá de qué magnitud va a ser esta tragedia ambiental. Ya se está viendo. La ANLA está encima, la ANLA le había pedido a Hidroituango que no podía bajar de 400 metros cúbicos por segundo y ustedes ven el estado en el que está el flujo y en el que está el caudal. Seguiremos informando en las próximas 72 horas y veremos si es viable recuperar un buen flujo de agua con toda la tragedia que queda de por medio. Y noticia del día es hoy también la Selección Colombia por cuenta de la llegada de su nuevo técnico. Por fin se acabó la espera. Señor Carlos Salas, muy buenas noches. Recibieron a Carlos Queiroz, oiga, su tocayo, sí. Hasta con flores. Flores le dieron en el aeropuerto, pero lo presentan mañana, ¿no? Sí, así es, Paula. Buenas noches. Pues sí, tenemos ya la presentación, por lo menos la llegada de Queiroz. Finalmente aterrizó en Colombia y estará, por lo menos mañana la presentación se realizará, estamos esperando a ver cuándo será la hora, pero por fin tenemos a Queiroz que está aquí, que llegó justo al aeropuerto El Dorado, donde dejó sus primeras palabras como seleccionador y mañana, como decimos, será la presentación oficial.
La presencia de los carros de seguridad alimentaban la incertidumbre de los medios de comunicación. ¿Llegará o no llegará? Y sí llegó. A pesar del desorden y la aglomeración, esto dijo Queiroz. Muy feliz de estar aquí en Colombia y agradezco mucho a la Federación de Colombia por esta invitación. Gracias. A los demás interrogantes, esta fue su respuesta una y otra vez. Mañana hablamos, ¿ok? Mañana hablamos. Mañana continuamos, por favor. Bienvenido. Mañana hablamos. Bienvenido. Además de los medios, hubo un paciente espectador, un agradecido iraní. Quiero decir muchísimas gracias por 8 años de honor, 8 años de felicidad con él. Él sabe cuál es la principal cualidad de Queiroz como técnico. A veces la federación quiere algo que este jugador es mejor, otro no. Él no va a escuchar a nadie. Lo hace lo que es mejor para el país y para la selección. Y las flores que tenía preparadas llegaron a su destino. El entrenador de 65 años será presentado mañana oficialmente como nuevo seleccionador nacional. Oiga, Carlos, ¿nos ilusionamos o no nos ilusionamos con Queiroz? Yo creo que da para ilusionarse, es un nombre internacional, es un técnico que sobre todo tiene mucha experiencia en mundiales, es de hecho por lo que llega y por lo que la avala sobre todo la selección y sobre todo ese conocimiento que tiene del fútbol europeo. Cuando yo hablo con la selección, por lo menos con la federación, es el concepto que me han dado, que conoce el fútbol europeo y quieren aplicar ese método. Si al final todos los jugadores colombianos están en Europa, pues qué sentido tiene si no por lo menos que apliquen el método de Europa y jueguen más un fútbol europeo.